Buenos días. Eh, en esta ocasión vamos a abordar el tema de los principios físicos o básicos de la elastografía en sus diferentes modalidades. Y pues vaya, no es malo recordar siempre cuáles son todas las ventajas del ultrasonido. Como ya hemos visto en pláticas anteriores, pues el ultrasonido pues no tiene radiación a diferencia de la tomografía. Sin embargo, no quiere decir que no tengamos que utilizar los otros métodos de estudio. Otra de las grandes ventajas del ultrasonido que tenemos hoy día, aparte de un uso de radiación, es que podemos hacer en tiempo real videos del comportamiento de las lesiones focales en el hígado, de lo que hablaremos en otra charla. Además, el Doppler, que pues es el segundo pilar del ultrasonido, que nos permite visualizar las lesiones de origen vascular y la medición de los flujos de los vasos sanguíneos. Y por supuesto, la gran ventaja del ultrasonido es que ya contamos con elastografía en sus diferentes modalidades, de las que hablaremos poco a poco durante esta charla. Solamente a manera de un mapa de toda la plática, debemos decir que hay dos grandes grupos de elastografía, que es la cualitativa y la cuantitativa. Y esta a su vez se va a subdividir en algunos subgrupos de los que hablaremos en los siguientes minutos. Y pues para recordar qué es la elastografía. Y toda la elastografía se basa en un principio básico, que es que los tejidos tienen la capacidad de deformarse cuando se les aplica una fuerza y de volver a su forma original cuando se deja de presionarlos. Esto, además, se utiliza en medicina debido a que un tejido sano tiende a deformarse más que un tejido neoplásico o enfermo. Ahora, ya sabemos qué es la elastografía, pero para poderla entender necesitamos conocer algunos principios básicos o definiciones básicas que son primero la fuerza, que no es otra cosa que la capacidad física para realizar un trabajo o movimiento, o dicho de otra manera, es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento de una estructura o cuerpo. Y esto es lo que va a pasar cuando hacemos elastografía. También debemos de considerar qué es la rigidez, que es la capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o torcerse por la acción de fuerzas exteriores que actúan sobre una superficie. Es decir, es la capacidad que tiene un objeto de no deformarse ante un estrés. ¿Y qué pasa cuando este objeto sí se logra deformar? Ya es la elasticidad, que es la propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma original cuando se cesa la fuerza que lo altera. Teniendo en cuenta estas tres definiciones, podemos avanzar y entender mejor cómo es que utilizamos la elastografía en medicina. También debemos considerar al módulo de Young, que es un modelo para medir cuantitativamente la rigidez de los tejidos. Se expresa en unidades de presión o en kilopascales. Y no es otra cosa que elasticidad es igual a la fuerza entre la deformación. Y aquí tenemos, pues, cuáles son los distintos tipos de elastografía. Por ejemplo, ya habíamos comentado, la elastografía por compresión o presión, y después tenemos la elastografía por ondas de corte. La elastografía por compresión es cualitativa y depende de la compresión manual del operador, o también se puede utilizar deformar los tejidos a través de la fuerza de radiación acústica sin tener datos en kilopascales o en metros por segundo, porque solamente comprime los tejidos y produce un mapa de color. Y a su vez tenemos elastografía por ondas de corte, que se subdivide en tres grandes grupos. El de un punto, que se producen ondas de corte en una sola manera,
Después la de ondas de corte o 2D, que son, o hay mediciones de múltiples ondas de corte. Y por último la 1D, que a diferencia de las otras, lo que hace que se produzcan las ondas de corte es la fuerza mecánica que se ejerce desde el transductor a través de un aparato. Y ahora vamos a desglosar cada una de estas modalidades de elastografía. La elastografía compresiva, como ya les había comentado, se utiliza con la aplicación manual de la fuerza. O sea, el operador es el que produce la fuerza. Existe otra modalidad en la que se aprovechan los movimientos fisiológicos como los cardíacos o la respiración para condicionar, digamos, estos mueven, desplazan los tejidos y podemos obtener información. Y por último, la fuerza de radiación acústica que ya les había comentado antes. La aplicación manual del transductor depende del operador. Y pues a la hora de ejercer la fuerza manual, pues se deforman los tejidos y lo que vamos a obtener es un mapa de color. Como les había comentado antes, también podemos utilizar los movimientos fisiológicos como los cardíacos y los respiratorios para obtener la misma información. Y aquí tenemos el resultado de hacerlo. Esto se ve el movimiento porque estamos haciendo un movimiento manual, haciendo compresión con el transductor y pues para poder obtener el mapa de color de esta lesión y por tanto tener un análisis cualitativo de la rigidez de las diferentes lesiones. Debemos recordar aquí que en este método, como no conocemos la fuerza con la que aplicamos a los tejidos, pues es un método cualitativo. Y además se despliega un mapa de color superpuesto al modo B. Y eso es lo único que podemos decir. Y pues sí tenemos aquí en este barra arriba, en la que lo más rojo es lo más rígido y todo lo que se pinta de azul es lo menos rígido, con un intermedio del verde e incluso del amarillo. Todo esto pues se puede manipular a la hora de hacer los estudios, pero digamos esto es el principio básico. También debemos de ver cuáles son los métodos o las formas correctas de hacer este tipo de estudios en cuanto a la aplicación manual. Y pues podemos hacerlo sin compresión, aprovechando los movimientos mínimos que produce nuestra mano. O sea, solamente ponemos el transductor y con nuestro movimiento, incluso los movimientos del paciente, podemos obtener información. Otro método es con mínima compresión y un tercer método con compresión significativa. Esto debemos de considerarlo porque, como vamos a ver adelante, depende de lo que queremos explorar. Tenemos que escoger una de estas tres técnicas para hacer la elastografía. La elastografía por presión sin compresión, pues no es otra cosa que tener el transductor en un sentido vertical y apenas en contacto con la piel, aprovechando los movimientos mínimos del operador, y se utiliza para superficies o lesiones muy superficiales. Por ejemplo, este método nos ha sido útil en lesiones de la piel. Estamos con los dermatólogos empezando un protocolo de ecografía con lesiones malignas de piel y estamos aplicando elastografía y utilizamos esta técnica de compresión o mínima compresión, nada de compresión. También está la de mínima compresión, que aquí, a diferencia de la otra, pues lo que vamos a utilizar es, tocando la piel, hacer un movimiento vibratorio de 1 milímetro de profundidad y cada segundo. Aquí sí es importante que esto es lo que recomiendan, pero cada marca tiene sus cosas diferentes. Nosotros tenemos la experiencia de conocer distintas marcas de equipos y ninguna es igual. O sea, tienes que ver qué marca estás usando y acoplarte a ese tipo de elastografía para poder optimizar. Así es que, digamos, aunque aquí tenemos ya criterios bien estandarizados de cómo hacer una elastografía, siempre existe el factor de la marca del equipo a la hora de, y ustedes se van a dar cuenta cuando tengan esas experiencias.
Y por último, la compresión significativa. La compresión significativa es cuando el transductor, exactamente igual que antes, se manipula un segundo, pero hacemos una fuerza mayor que, digamos, con una profundidad de 2 milímetros de profundidad. Y se utiliza para lesiones un poquito más profundas. Por ejemplo, aquí podemos utilizar la elastografía en lesiones musculares para identificar y confirmar algún desgarro de algún músculo que está más profundo, y es de mucha utilidad. Y pues aquí tenemos pues algunos ejemplos de la ecografía por compresión, en la que tenemos aquí, por ejemplo, este tendón supraespinoso donde se ve una zona de menor rigidez porque las fibras se han roto y perdieron la tensión, y por lo tanto vemos una zona focal de menor rigidez y que se confirma muy bien con la zona hipoecoica del el tendón en la escala de grises. Y en estos otros ejemplos donde pues obtenemos un grado de elasticidad de los nódulos o incluso las lesiones, o pues aquí los trayectos vasculares con un patrón trilaminar. Hay una variante del método manual o por compresión que se define como un método semi-cuantitativo. Y lo único que le hace esto es que es la compresiva y podemos medir la rigidez de un tejido sano, en este caso de la tiroides, y compararlo con un nódulo. De manera arbitraria, el equipo dice la rigidez de la tiroides sana es igual a 1 y lo voy a comparar con la rigidez de la lesión que quieres comparar. De tal manera que pues tenemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, como vemos, la muestra o el rollo amarillo, el equipo dice, esto es mi 0, mi 1, porque es el tejido sano, y lo voy a comparar con la patología. En este caso, el verde, que está por debajo, o sea, es, aquí está, 0.4 veces menos rígido que la tiroides normal, el nódulo que estamos viendo aquí. A diferencia de la imagen del lado derecho, donde el amarillo corresponde al tejido tiroideo sano y este nódulo hipoecoico que se hace la comparación y pues vemos que es 3.5 veces más rígido en relación a la tiroides sana. En este caso, entonces, es un método semi-cuantitativo. Y pues la que ya es completamente cuantitativo es la elastografía por ondas de corte. En este método se emplean ondas sónicas compresivas que utilizan el modo B con una velocidad que ustedes ya conocen muy bien de 1450 a 1550 metros por segundo para producir ondas de corte con una velocidad muy lenta, de 1 a 10 metros por segundo. Entonces, digamos, esa es la velocidad del sonido o las ondas de corte que aprovechamos para medir la rigidez de los tejidos. Y esta pues se propaga en los tejidos, regresa al transductor y podemos tener información de esto. Existen 3 grupos o 3 distintas modalidades de elastografía por onda de corte, que es la transitoria, temporal o unidimensional, la de un punto y la bidimensional o 2D. Aquí tenemos primero la transitoria, que es la unidimensional o 1D, que se utiliza un transductor, eso es bien importante. La 1D utiliza un transductor de ultrasonido en modo B, en modo A, perdón, en modo A. Esto es decir, no tenemos una imagen como tal. El aparato es un aparato de vibración mecánica, o sea, el transductor es el que vibra y ejerce una fuerza mecánica y se usa, como aquí dice bien, una fuerza mecánica de ondas para producir las ondas de corte. Y lo que obtenemos son estas imágenes donde realmente la única información que tenemos es la de los kilopascales. A diferencia, pues, de la elastografía de onda de corte, que ya tenemos o utilizamos el modo B, tenemos una escala de grises, podemos definir con mucha precisión en dónde hacer nuestra medición
y después obtenemos ya en kilopascales esto. Aquí la diferencia que marcan entre 1D y esta de 2D es que podemos hacer las mediciones a través del líquido de ascitis, que es verdad, y también que no es un problema la obesidad. Sin embargo, la obesidad es un problema en todos los métodos, excepto, ahorita ya hemos probado algunos transductores fenomenales en los que hemos hecho elastografía de hígado hasta más de 7 centímetros, pero pues también depende de que estos transductores estén disponibles para cada una de las marcas de ultrasonido. Y finalmente, el otro tipo de ecografía de onda de corte es la bidimensional o 2D, que utiliza también la fuerza de radiación acústica, igual que la de un punto, y se obtienen muestras múltiples, en múltiples puntos, y no en uno solo como en la de, la de P shear wave. Y pues la vista es en tiempo real con un mapa de color, que también es otra cosa importante. Puedes medir kilopascales y tienes un mapa de color que te permite, uno, ver la rigidez de una forma cualitativa, pero también de una manera de que te da la calidad con la que estás haciendo el corte. Y aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, aquí una tiroides, donde se ve el cuadro de color, y un ROI donde estamos midiendo, y cómo se puede hacer en varios puntos las distintas mediciones. Ahora, en cuanto a cómo es de que se propagan, ya tenemos las diferentes formas de elastografía. ¿Y cómo es de que se propaga las ondas de shear wave en los tejidos? Y pues vaya, en un tejido homogéneo, las ondas de propagación de corte tienen las siguientes características. Tienen un grosor uniforme, como se ven en las dos. Tienen un espacio equidistante entre las dos, como se ven en las dos imágenes, unas más juntas que otras, pero al final del día son equidistantes, son lisas y paralelas, y aquí es donde viene la diferencia entre la separación unas de otras. Las ondas más lentas de corte tienen o se presentan en una distancia más larga. Entonces aquí vemos cómo la diferencia es porque esto es menos rígido, se ve un azul más intenso y están más cerca una onda de corte de la otra. Y en este otro Phantom, el tejido es más, o el Phantom es más rígido y por lo tanto las ondas de corte se separan aún más. Y esto es el comportamiento en un tejido homogéneo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando identificamos zonas de mayor rigidez o menor rigidez en relación al resto del entorno del tejido? Y aquí pues tenemos un mapa de color de shear wave, donde pues tenemos un tejido uniforme, pero en el centro hay una zona de mayor rigidez focal. Entonces aquí lo que sucede es que se pierde esa distribución o propagación lineal de las ondas de corte, y justo cuando entran a la zona de diferente rigidez, estas se flexionan y se deforman. Además, la distancia ya no es equidistante, el espesor también varía de cada una de las ondas y además sus contornos son irregulares. Y esta es la manera como se distribuye las ondas de corte en los tejidos, y por eso es que las podemos distinguir en los tejidos también. Pero, como todo, la elastografía tiene algunas limitaciones, y una de ellas es la resolución espacial, que es de 1.5 milímetros. Recordemos que la resolución espacial es la mínima distancia entre dos puntos para ver nítidamente. Es decir, para poder ver nítidamente con elastografía, necesitas ver lesiones de 1.5 milímetros o mayores. No se pueden extrapolar mediciones entre dos equipos diferentes, y ya les había comentado que las marcas diferentes son también diferentes las elastografías. Incluso hay trabajos donde hablan pues de que son muy parecidas diferentes marcas a pocas profundidades, pero después de 3 centímetros ya debes de estar muy bien familiarizado con cada una de las marcas de los equipos. Por lo tanto, un seguimiento de un paciente a través del tiempo debe realizarse en el mismo equipo, e incluso se recomienda que reportes la marca del equipo que se utilizó para que cuando regrese el paciente de nuevo se vuelva a hacer allí. Y aquí tenemos pues ejemplos de 3 distintas marcas de equipos que hacen elastografía igual.
También dentro de las limitaciones es pues la señal, ¿no? Cuando no hay señal o no se codifica el mapa de color, las circunstancias son las siguientes. Uno, también, y como siempre lo he dicho, o sea, tienes que hacer un buen modo B para obtener una buena elastografía. Pero si los ajustes son incorrectos en modo B o en elastografía, pues no vas a tener buena señal. Tener cuidado con el líquido, que ya hablaremos más adelante. Las lesiones con líquido pueden producir problemas y limitan la señal. Los artefactos de la sombra acústica, por ejemplo, cuando una costilla en la exploración del hígado. Las lesiones muy duras también no propagan la shear wave, la necrosis intralesional, que a su vez es líquido y por lo tanto también tenemos limitantes de la señal. Las lesiones muy hipoecoicas y pues finalmente la profundidad, como hemos dicho, pero que ya estos vicios se están modificando con las nuevas tecnologías y los nuevos aparatos. Ahora, en cuanto a los artefactos del movimiento, pues tenemos que tener mucho cuidado. Por lo tanto, debemos de ver bien si vamos a usar la respiración o los movimientos cardiovasculares o aplicar mínima presión con la piel con el transductor para evitar artefactos. Aquí también tenemos que considerar que cuando hay artefactos de sombra acústica, como no hay señal del sonido, pues tampoco vamos a tener ondas de corte. Y se ve aquí como hay señal de la elastografía y por detrás de la sombra acústica pues hay cero señal. Entonces pues no vamos a obtener nunca allí información. Y no vale la pena perder el tiempo en este tipo de lesiones. Otra de las cosas que tenemos que considerar es el artefacto de las bandas verticales. Siempre que vean estas imágenes, aquí se ve cómo se ven bandas verticales de mayor rigidez y en este otro también. Vuelvan a hacer la medición porque estas bandas son artefactos y van a obtener mediciones erróneas. Y se pueden producir en entornos muy rígidos, dependen incluso del tamaño de la caja del color que vayan a utilizar y de las velocidades de adquisición de las imágenes. Aquí ya habíamos platicado de qué es lo que pasa en un medio líquido con el shear wave. Y pues la onda de propagación, por definición, no se da o no hay ondas de corte en un medio líquido. Por lo tanto, la codificación en el mapa de color es completamente nulo. Este comportamiento tiene utilidad para confirmar lesiones de esta naturaleza. O sea, es algo que por un lado no es bueno porque no hay información, pero hay lesiones como en el TRAT5, a veces damos TRAT5, que tienen un cero señal y lo que pasa es que es un quiste hemorrágico con múltiples dendritos que dan el aspecto de una lesión muy hipoecoica. Ahora, hay que aquí tener bien consciente que una cosa es medir el líquido donde no hay ondas de propagación y otra cosa es medir a través del líquido, como a través del líquido de ascitis, donde sí puedes obtener información del parénquima hepático. Existe otro fenómeno también que debemos conocer, que es el del agujero negro, que se da sobre todo en lesiones de mama, en la que una zona muy rígida produce, aquí se ve, que es lo más rígido y justamente hay una ausencia de señal allí. Y pues la correlación histopatológica se ha atribuido a los depósitos de colágeno densos en la mama. Sin embargo, este artefacto lo podemos encontrar en algunas otras lesiones y tenemos que considerar que donde hay una extrema rigidez puede no haber propagación de las ondas de corte. O también en lesiones pseudoquísticas o muy hipoecoicas como algunos ganglios linfáticos. Ustedes, como ya habíamos dicho, en el líquido no se propaga las ondas de corte y pues vemos que no hay señal, es decir, del aspecto podría ser o de definir que es una lesión completamente líquida, pero con el Doppler color vemos que tiene vasculatura y que en realidad se trató de un ganglio linfático. Otra de las cuestiones físicas que tenemos que considerar con los músculos sobre todo es la anisotropía, que no es un artefacto propiamente, sino una característica de algunos medios que utilizan mucho los mineros para algunos cristales y que no es otra cosa que el comportamiento, la rigidez de estos materiales
en nuestro caso, el músculo, es diferente cuando se les produce fuerza en el eje longitudinal y transversal. Como se ve aquí, es el mismo músculo en un corte longitudinal, pues donde vemos que el mapa de color tiende al rojo porque es mayor rigidez, y haciendo exactamente lo mismo en el eje transversal, el mapa de color es azul, o sea, es menos rígido, y no es de que haya mayor o menor rigidez en realidad, sino es el comportamiento propio del músculo por la anisotropía. Por lo tanto, procuren siempre hacer las mediciones en el mismo eje para no tener variantes que no son, o que vaya, que no es un artefacto, pero que no podemos considerar como patológicas si haces la medición en el eje corto o en el eje largo. Otra de las cuestiones que tenemos que considerar en el músculo es, en cuanto a la rigidez, es si lo vamos a hacer con el músculo relajado o con el músculo contraído. Y pues vemos cómo el mapa de color cambia. Es otra de las cosas que tenemos que tener cuidado a la hora que estamos haciendo los análisis y los estudios en tiempo real. Otra de las cuestiones que tenemos que valorar es la atenuación de las ondas de radiación acústica producidas por la profundidad. En general, los equipos están enfocados, llamémoslo así, a 3.5 centímetros y tienen una máxima de energía del ARFI entre 4 y 4.5 centímetros. También el tejido adiposo es un problema y pues aquí vemos un ejemplo donde un corte o una muestra superficial antes de los 5 centímetros es óptima, pero a los 10 centímetros la señal se ha perdido y ya no es óptima. Insisto, ya algunas marcas han sacado transductores que pueden hacer mediciones a mucha profundidad. Y pues vaya, la obtención de la muestra, y aquí hay mucha controversia, ¿no? Muchos que con una sola o varias, lo que sí ya está, o lo que se aconseja es que la caja y el tamaño de la muestra deben ser lo suficientemente grandes para reducir variaciones de las mediciones. Entonces, lo que se aconseja es obtener una muestra lo suficientemente grande para obtener un promedio de la porción más grande de tejido. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, es exactamente el mismo corte y aquí medimos varias pequeñas y tenemos mediciones de 6, 3 y 4 kilopascales, cuando lo correcto es obtener una muestra del promedio total de la lesión. Ya hablaremos en otras pláticas de cómo es que hay que ver, pero por ejemplo en el hígado, mi consejo es que lo hagamos 10 veces en lugar de, por ejemplo, aquí podríamos haber hecho solamente 4 cortes para hacer las 10 mediciones que pide el ACR, pero a mí me gusta más hacer las 10 mediciones, una en una, con el ROI lo más grande posible para obtener un promedio y tener mayor información de la rigidez hepática. Ya habíamos dicho también que el tamaño puede valorar y que digamos que la rigidez, digamos, debe ser de tamaño suficiente, como se ve aquí, donde obtenemos una medición de lo más posible del parénquima hepático y del nódulo en su conjunto para que tengamos una medición promedio y sea más objetiva nuestra valoración, en este caso de elastografía semicuantitativa. Y aquí tenemos el mismo ejemplo que habíamos puesto con shear wave, pero en compresiva semicuantitativa. Y pues vemos que, ya habíamos dicho, el amarillo es lo que decimos que es nuestro 1, nuestro basal. Y en el mismo nódulo, si hacemos diferentes mediciones, podemos obtener mediciones como el rojo, que es de 2.3 veces más rígido que el tejido sano, o el azul o el verde, que es hasta 0.4 por abajo de la rigidez. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las mediciones que vamos a hacer y es parte de la técnica que tenemos que utilizar. En resumen, las buenas prácticas de la elastografía es procurar la calidad de imagen en el modo B. Es el primer paso, aplicar la menor presión posible con el transductor. El transductor tiene que estar siempre perpendicular a la piel, limitar al máximo los movimientos involuntarios y voluntarios y utilizar los ajustes adecuados, así como considerar la anisotropía de los músculos y tendones. Para mí, la elastografía, después del modo B y el Doppler color, será
el tercer pilar de la ecografía. Muchas gracias.